tengo acá, ¿tenés más? Dale. No, sos vos el que viene al lado, ¿no es? Claro, tiro. Acá te tiro. Vos vení acá, vení acá. 25 minutos. Voy a contar algunas anécdotas. 25, 23. No, 10. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Esto anda así? Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Debo reconocer que nuestro homenajeado de hoy es un campeón en materia de convocatoria, por eso la concurrencia ha quedado de pie. Hay algunos lugares acá, pero tenemos a muchos de pie cuando en realidad no estamos acostumbrados a que esto sea así. Pero bueno, realmente muy bienvenidos todos. Es un placer tenerlos en este salón rojo para un tipo de acto que probablemente va exactamente a las antípodas de las modalidades de nuestro homenajeado de hoy. Ustedes saben que el doctor Casás es uno de estos señores que saben de muchas cosas y también de protocolo, de reglas de comportamiento y de cómo son las cosas. Y nosotros solemos hacer de este homenaje un acto bastante descontracturado. Así que vamos a remar con la descontracturación en contra del protocolo que nuestro amigo Casás tiene naturalmente. Yo les cuento, nosotros iniciamos estos encuentros para homenajear a nuestros eméritos, yo creo que hace como 2 años o 3, ya no me acuerdo, pero la idea que nos movió a llevar a cabo estos actos es que las facultades, en este caso la nuestra, proponen a sus miembros más preclaros como eméritos en una sesión de consejo directivo, que es siempre una sesión privada, como todas las que se deciden consultos y eméritos. Esto luego va en un papel al Consejo Superior, que en una sesión hace que los consejeros levantemos la mano. Esto vuelve y en realidad no hay ningún acto, ni solemne ni no solemne, para homenajear a nuestros eméritos. Todo lo contrario a lo que ocurre cuando la universidad le ofrece la cátedra a alguien que no ha sido parte de la universidad como profesor regular, en un honoris causa, que hacemos un acto, hay una lectio magistralis, hay una laudatio, hay muchas cosas. Y entonces nos hemos propuesto homenajear a nuestros eméritos, ya consagrados eméritos, de una manera mucho más sencilla, probablemente más de entrecasa, que consiste en demostrarles el afecto que tenemos por ellos, demostrarles cuántos los queremos, lo que apreciamos todo lo que han hecho por la facultad, y lo hacemos en una ceremonia que es como esta, que es una reunión en la que no solamente están los colegas y los discípulos, sino también los amigos, la familia, y que pretendemos que sea un encuentro de amigos o de casi amigos, en términos de reconocimiento de una tarea jurídica. Y esto es lo que hoy estamos haciendo aquí con el doctor Casás, con el profesor doctor José Osvaldo Casás, Pepe Casás para todos. Mis colegas, los que me acompañan, el doctor Bulitgoñi, el doctor Lozano, el doctor Damarco, van a hablar, van a evocar distintas semblanzas del doctor Casás. Yo enseguida voy a leer una serie de adhesiones que recibimos para este acto, pero quisiera decir, así un poco por adelantado, prevaleciéndome de un modo bastante inequitativo e injusto de la prerrogativa de abrir el acto y de ser la decana, que sin perjuicio de lo que ellos digan, la facultad tiene para agradecerle a Pepe Casás un montón de cosas en un montón de latitudes. Casás no es solamente un profesor notable que ha hecho discípulos en esta casa, que tiene alumnos,
sino que es un administrador fenomenal. Digo, recuerdo hace muchos años cuando Pepe decidió que se hacía cargo del departamento y me vino a consultar si me parecía bien, yo creo que era secretaria académica, cómo iba a poner los cuadros de todos los antiguos directores del departamento, porque los mandé a hacer con un marquito que queda así, así, quedó perfecto. Tiene idea de cómo acompañar la gestión con movidas indoloras, cosa que es importante, de tomar decisiones acertadas. Cuando la facultad le ha pedido a Casás que la represente fuera no necesariamente para hacer un speech en materia de derecho tributario, que es su materia que adentro, sino para poder tratar temas que nos conciernen, el juicio de Pepe Casás ha sido siempre acertado, ha sido siempre versado, ha sido siempre equitativo. Digo, si la facultad no tuviera nada para agradecerle por la forma en la cual ha llevado a cabo su docencia, su investigación, por la forma en la cual ha podido tener descendencia jurídica, tendría que agradecerle por aquellas cosas que hacen a la cotidianeidad de la gestión, que Pepe sabe resolver de una manera muy eficaz, de una manera muy justa y que básicamente nos hace quedar a todos muy bien. Además de esto, Casás es un profesor todoterreno, ¿no? Está en el grado, en el posgrado, en el doctorado, y esto es también valioso. A medida que vamos creciendo en la profesión y que vamos creciendo en la carrera, vamos complejizando nuestras necesidades y también lo que esperamos que nos dé la facultad. Entonces, tener a alguien que sea capaz de hacer esas lecturas personales y contextuales es también importante. Pepe es un gran jurado de tesis, es un excelente miembro de comisión de maestría, es un excelente miembro de comisión de superior, es un compañero de ruta que viene y le cuenta, mira, iba a pasar tal cosa, pero como quería evitarte esto, el otro y lo demás allá, esto está arreglado de esta manera. Y normalmente su decisión sobre cómo arreglar las cosas es una decisión sabia. Así que si yo no tuviera nada para agradecerle a Pepe Casás como profesora de esta casa, como colega, de compañera de ruta en materia de enseñanza, de investigación, tendría muchísimo para agradecerle como miembro de un equipo de gestión, de ese equipo de gestión que del 94 al 2002 lideró Andrés José de Alessio como decano de esta facultad. Probablemente también tendría mucho para agradecerle en el pequeño tiempo en que lo acompañé a Tilio Alterini como vicedecana de esta facultad, y tengo muchísimo para agradecerle desde el 4 de marzo del 2010 en que me hice cargo del decanato. Así que con este introito les paso a leer todas las adhesiones y después damos tiempo para que los colegas se ocupen de resaltar la figura de Pepe. La primera nota es de Ana María Conde, que lamenta no poder acompañarlos por un viaje programado con anterioridad al exterior, pero quiere estar presente para su querido amigo José Osvaldo Casás. Creo que lo más interesante de la nota de Ana es esto. Tenemos otra de Eduardo Molina Quiroga como secretario ejecutivo del Centro de Formación Judicial, que recuerda las múltiples funciones del doctor Casás en ese ámbito. Otra de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, firmada por su presidenta María del Carmen Besteiro y por la secretaria Marcela Hernández, resaltando los antecedentes personales y académicos del homenajeado que ameritan la realización del evento. Tenemos una decisión de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, todas las decanas se perseguimos, de la Universidad de Córdoba, la doctora Marcela Aspel, y firmada también por el secretario legal y técnico Victorino Sola, que declara de interés general y formula la adhesión de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba al acto en homenaje al profesor emérito José Osvaldo Casás, que se va a llevar a cabo en la facultad. Otro tanto hace el secretario de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, el doctor Yancy Ferreira, en los mismos términos. Y después tenemos dos notas de colegas. Una es la de Osvaldo Gozaini, pero Osvaldo finalmente nos está acompañando, pero está llevando la felicitación de todos los docentes y directivos del Departamento de Derecho Procesal.
y otro tanto de Alberto Dallavía, director del Departamento de Derecho Público 1. Yo creo que los otros directores de departamentos que no han mandado notas seguramente lo piensan y lo extienden y que muchos de ellos están acá. Así que, ¿quién larga? ¿Vos? Muy bien. El doctor Lozano. No, esto para después. El doctor Lozano es el primero entonces. Bueno, muchas gracias. No sé. Espero que la voz me dé. Gracias a Mónica, yo me voy a sentir un poco menos complicado en el inicio de estas palabras. Y ahora van a ver por qué. Lo que mis colegas van a destacar del maestro y amigo Pepe Casas es algo que es puertas afuera. Su obra, conocida por todos, es muy importante en lo docente y en la literatura jurídica. Lo mío va a ser necesariamente, porque es lo que tiene más significado, de puertas adentro. Yo tengo la suerte de acompañarlo desde hace casi 10 años en el Tribunal Superior de la Ciudad y tengo la experiencia realmente muy rica de conocer a Casas no por lo que firma, sino por lo que dice y hace. De manera tal que mi visión es necesariamente no solo de contracté, como diría acá la doctora Pinto, sino, diría yo, intimista. Por supuesto, el uso de la palabra intimista me obliga a asegurarle a Pepe que aquello que en alguna época era prohibido, hoy tolerado y mañana quizás obligatorio, no está en juego en esta intimidad a la que me refiero. Casas tiene un aspecto bastante conocido y además el más visible, pero como todo el mundo tiene aspectos que lo son menos. El aspecto visible acaba de ser un poco iniciada la descripción por la doctora Pinto, es un aspecto de un hombre formal, es puntilloso, es ordenado, tiene todas las características propias de quien aplica normas y las aplica de un modo uniforme y coherente. Tiene algunos aspectos que son un poco menos compartidos por las personas, es muy meticuloso, es una persona de quien se puede estar seguro de que no va a dejar un deber de lado. Tiene algunos que son aún menos conocidos. Es una persona que tiene una capacidad de procesar datos que me parece que solamente queda descripta por el uso de la fórmula memoria RAM biológica. Yo no conozco a nadie que tenga tanta capacidad de procesar datos como Pepe Casas. Verdaderamente a veces casi agobia porque, claro, uno no está a la misma altura, pero tiene que compartir ideas y seguirlo. Luego tiene principios importantes. Mucho antes de compartir con Casas el tribunal, yo usé en cursos de Derecho Constitucional un trabajo que él hizo, seguramente lo debe vivir como un homenaje a Mercedes, a su hija, o quizás a Betty, su esposa, que es una obra en la cual explica por qué los socios del Cuba deberíamos iniciar la buena práctica de hacer que las mujeres pudieran ser socias de la institución. Esto es una cuestión de principio que ha sostenido Casas muy vehementemente. Hasta hace poco, o relativamente poco, he descubierto que esto le debe haber generado bastantes enemigos porque hay más resistencia de la que yo suponía en hacer algo que parece tan elemental. Pero en esto creo que más allá del cariño que seguramente les tiene a sus familiares, me parece que hay una cuestión de principio. Casas sostiene el principio de la igual dignidad de las personas, cualquiera fuera su sexo o género. Y acá me voy a adentrar a lo más específico. ¿Qué es lo que uno descubre estando de puertas adentro? Es decir, ¿qué es lo que uno descubre en los prolegómenos de ese parto de una decisión que va firmada y que es escrita? Y lo que descubre es que
ese hombre que parece formal, etcétera, casi me gustaría utilizar la palabra, yo no sé, pero para los que tienen alguna edad parecida a la de Casas, me acuerdo que hacia un poco después de la mitad del siglo XX se puso de moda hablar del hombre unidimensional, una manera de exponer de Herbert Marcuse acerca de qué era lo que pasaba en las sociedades modernas con los seres humanos y cómo en lugar de aprovechar todas sus facetas aprovechamos solamente algunas. Bueno, a la que se ve lo pinta un poco como un hombre unidimensional. Pero cuando uno lo ve en la trastienda, Casas es una persona sumamente rica. Yo me animaría a decir que lo caracteriza, y me voy a referir exclusivamente a esto porque obviamente no hay tiempo más que para destacar lo principal, es algo así como esa voluntad de unir y dinamizar el yin y el yang de los chinos. Casas es una persona que, como todas, sufre la tensión de tener que decidir, especialmente cuando, como nos toca a nosotros, decidimos sobre la vida y el destino de nuestro prójimo, a quien respetamos. Precisamente por esto es todo un parto la decisión. Pero Casas se siente visiblemente perturbado cuando no encuentra lo que él realmente busca, que siempre es el equilibrio. Casas busca saber cuáles son los principios en juego y cómo puede colocarse en una justa posición de equilibrio. Se advierte que esto ha llegado, digamos, a su cenit, es decir, cuando ha llegado a la decisión, porque ahí aparece una persona enormemente relajada, serena y que está en posición de explicarnos a todos cuál es la solución adecuada para el caso. Uno podría decir, bueno, esto del yin y el yang también podría ser el medio aristotélico, sí, el justo medio aristotélico, pero esto me parece que no es así, que es mucho más rico que eso. Es decir, el justo medio aristotélico es algo así como si uno intenta definir esta situación de elaborar la decisión judicial como si fuera un problema de balanza, donde se puede agregar gramos de un lado o de otro. Y en realidad la situación es bastante distinta a esta. Definirlo o visualizarlo a la manera del griego me hace acordar una cosa que aparece, y esto voy a hacer la cita más que nada porque sé que le va a resultar grato oírla a Pepe. Los griegos tenían una visión del conocimiento que está muy ligada a la visión. Esto lo dijo Francisco en una de las primeras encíclicas, si no en la primera, Lumen Fidei. Ligada a la visión, mientras que otros, y se está refiriendo seguramente a los creyentes, en este caso, la tienen más ligada a la escucha, es decir, a la revelación, a lo que se oye. Bueno, Casas es un hombre que tiene una enorme capacidad de vincular datos en el sentido lógico, es decir, pasar de unos a otros deductivamente. Pero yo me animaría a decir que jamás una decisión de Casas es puro fruto de la lógica. Casas se permite ser intuitivo, terreno que le debe ser un poco más complejo, porque no es tan fácil de entregarse a la intuición y sentirse seguro, pero es un intuitivo y es un intuitivo que sabe que los valores probablemente se perciben mejor de un modo, digamos, con una intuición humana que cuando uno quiere simplemente hacer una deducción, por mucho que la deducción pueda ser tan brillante como la de Baruch Spinoza, probablemente esto no sea satisfactorio. Casas es una persona que como juez está permanentemente preocupado por vincular la buena exposición de la doctrina, que es lo que en definitiva queda para los tribunales inferiores y es lo que se transmite a decisiones futuras con la justicia intuitiva en el caso. Y en este proceso maneja algo que tampoco es sencillo. Yo he discrepado muchas veces con Casas y él
obviamente también conmigo, pero él además lo señala y señala permanentemente que esto no es un impedimento para entendernos. Entonces yo voy a aprovechar a decirle algunas cosas que no me animaría a decirle tanto privadamente. Y es que cada vez que he discrepado, algunas veces he discrepado de un modo más marcado, otras las discrepancias son más menudas, más de detalle, me he encontrado que siempre ha sido capaz de enseñarme, capaz de hacerme entender que él entiende lo que uno formula, hasta ha sido capaz de mejorarlo, ha sido capaz de hacerme entender su propia visión y centralmente creo que lo que me ha hecho entender es que Casas sabe que los seres humanos no podemos llegar más que a verdades relativas y a una justicia relativa. Seguramente puede haber una justicia absoluta. Esto es opinable y yo estoy diciendo algo en lo que creo poco, pero por ser concesivo, como me ha enseñado tantas veces Pepe. Es posible que la haya. Lo que sé es que no la tenemos en este mundo, si la hubiere será en otro lugar. Pero lo que sí tenemos en este mundo es muchos que creen en la justicia absoluta, que siempre es la propia, porque en definitiva esta es la que nos resulta más accesible. Bueno, Casas no cree en tener la verdad absoluta jamás. Casas es un defensor muy firme de principios cuando está convencido, pero es absolutamente flexible en las formas. Siempre que existe la posibilidad de encontrar una palabra que sea satisfactoria para todos los jueces del tribunal, Casas la busca. La convivencia, que es tan importante en un tribunal, tiene en Casas un militante realmente, casi diría, acérrimo. Y finalmente, tiene una cosa muy particular, un gran sentido del humor. Rara vez lo he visto de mal humor, las veces que lo he visto de mal humor, que son muy pocas, siempre tuvo una razón muy ligada al, digamos, a la aplicación del derecho de las normas, es decir, a lo que consideró que no era adecuado al buen comportamiento y cada vez que tuvo que acompañar un mal trago, que esto ocurre en un tribunal con alguna habitualidad, siempre ha sabido traer la nota de simpatía para que el mal trago aparezca más difícil de digerir, más fácil de digerir. Así que, en definitiva, yo voy a cerrar estas palabras diciéndole a Pepe que, como debe ser algo que les debe pasar a muchos de los que están aquí, en primer lugar, que lo admiro. En segundo lugar, que le tengo un fortísimo afecto y que espero que nos acompañe mucho tiempo más en el tribunal y en la divulgación de ideas que ha sido el centro de su atención, por lo menos en lo que es su vida pública. Muchas gracias. Señora decana, señores académicos, señores docentes, colegas, alumnos, amigos, yo traje algo escrito porque muy joven aprendí que nunca se encuentran las palabras exactas cuando realmente hay algo que decir. Así que voy a leer. Pero también voy a tomar la invitación o la orden de la señora decana y para descontracturar un poco el acto, voy a leer primero un papelito más breve que tiene la friolera de 13 años que yo escribí cuando... No, este no es. No sé si está, pero capaz que no lo tengo.
Es muy probable. No lo tengo. Voy a ir directamente al otro. Este era la lesión de Serrano Antón. Nada más justo que rendir homenaje al destacado y querido profesor emérito de esta nuestra casa. Y nada más gratificante para mí que ser parte de este homenaje al entrañable amigo, cosa que agradezco a sus gestores. Doy por sentado que referirse a Casás en esta Facultad de Derecho de la UBA, como bien lo ha dicho la señora decana, es aludir a un personaje familiar, habitual, parte de la vida cotidiana, asidua presencia en sus pasillos y en sus aulas, conocido, respetado, admirado y querido por todos, lo que obliga a ser breve en lo posible. Además, como me comprenden y en tantos sentidos las generales de la ley, de manera tan profunda, tan notoria y conocida por todos, diré solo un par de cosas, a corazón abierto, y los dos sabemos muy bien, él y yo, lo que esto significa. José Casás es sin duda, para mí, el tributarista más destacado de mi generación y tal vez uno de los juristas más completos de nuestro país en nuestro tiempo. José es un genuino investigador del derecho. No trata, sino que agota los temas que aborda. Sus trabajos son verdaderas guías de estudio y tienen valor y alcance universal, pues generalmente vuelca en el papel todo lo que existe sobre el tema en todas partes. Se dice de él, la maledicencia, o sea, decimos de él, que habla demasiado rápido, que escribe demasiado largo, que es difícil seguirlo, que el auditorio o el lector capta solo una porción de lo que él expone, que a veces se va por las ramas. Yo afirmo que es probable que sea así. Pero en rigor de verdad debemos entenderlo, porque José no escribe ni diserta para la coyuntura, sino para los tiempos. Ocurre además que la mente de Casás es una autopista urbana en hora pico. Es tan vasto el contenido de esa mente, es tanta la información que acopia, es tal su profundidad que las ideas, los datos, las citas, las referencias, las notas al pie, las derivaciones, las ramificaciones temáticas y conceptuales se agolpan, se entrechocan, se disputan el espacio a la hora de salir a la luz. Yo escuché por radio cuando venía para acá que hay una gestión que están haciendo en conjunto el Colegio Público de Abogados y el Colegio de Abogados de la ciudad, que hay que celebrarlo porque es la primera vez que hacen una gestión en conjunto ante el jefe de gobierno, para ver si le cede la baldosa con la cual tropezó Casás, porque se supone que si la exprimen van a sacar conocimiento de gran valor. Da la impresión que si no fuera por su propia comprensión acerca de la razonable resistencia física de sus auditorios y acerca de la natural dictadura de los tiempos, las clases de Casás no tendrían fin. Si por él fuera, sería capaz de cumplir el sueño de todo docente, que es el de poder enseñar a los padres y a los hijos. Pero él lo haría en una misma clase. Empezaría con los padres, se irían incorporando los hijos y él continuaría ininterrumpidamente con la misma dedicación, la misma energía, el mismo entusiasmo del comienzo. Esa es la sensación que dejan sus exposiciones. Y lo mismo sus trabajos escritos. Borges decía que los autores publican al solo efecto de dejar de corregir. De José podría decirse que publica al solo efecto de dejar de agregar. Lo destacable,
lo poco frecuente, es que esta característica propia de José, esta incomparable actitud y aptitud de almacenaje y de creación intelectual, esta verdadera avaricia, o mejor, voracidad por el conocimiento, se combina en él con una notable generosidad, que lo lleva a no guardarse nada, a compartir absolutamente todo lo que tiene. Y esto, además de sus colegas que han hablado de puertas adentro, como Luis, y sus alumnos, los sabemos bien sus amigos. Llamarlo por teléfono a José para hacerle una consulta requiere disponer, uno, de tiempo ilimitado. Porque con seguridad José tendrá la respuesta y la brindará en detalle e indicará las fuentes de doctrina y los fallos de la Corte atinentes y las distintas posiciones sobre el tema, de modo que paradójicamente uno, el interesado, el consultante, termina frenándolo, pensando en él, en sus propios compromisos, en su tiempo, a una costa del interés de uno de seguirlo aprovechando. Es que José enhebra con soltura, con naturalidad, porque lo tiene metabolizado, el derecho constitucional, el que surge de los tratados internacionales e internos, el derecho común, el derecho administrativo, el derecho procesal, de manera que cuando llega al tema específico del derecho tributario, expresa en sus análisis esa visión global que es indispensable para el juicio certero. Me parece que José corporiza en la integralidad de su inteligencia y de su actitud ese valor jurídico tan superlativo como es el de la unidad sustantiva del derecho. Siento que no estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo conocen y pueden evaluarlo tanto o más que yo. A todo ello, a una armoniosa conjunción de todo ello, se deba posiblemente el prestigio de José Casás. Un prestigio que ha trascendido largamente nuestras fronteras, de lo que puedo dar testimonio personal, como así también algunos o varios de los presentes, por haber compartido con él jornadas en el extranjero. En España, en Italia, en Portugal, en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, desde luego en Uruguay, y tantas veces. Su palabra no solo es escuchada con interés, es esperada. Juntos nos asombrábamos cuando empezamos en estas experiencias afuera, desde luego con muchos años menos, de cómo personas de distintas edades que habían estudiado por sus libros abordaban a nuestro querido amigo Héctor Belisario Villegas para saludarlo con familiaridad y con afecto, para que les firme desvencijados ejemplares de viejas ediciones. Pues hoy esto le está ocurriendo a Casás. En el exterior, y no digamos en el interior de nuestro país, todo lo cual, de paso se ha dicho, es también para prestigio y orgullo de esta nuestra Facultad de Derecho de Buenos Aires, que bien hace en realizar este homenaje. Es que los tiempos han pasado, se nos ha pasado la vida. Este personaje, que para mí fuera un simple conocido circunstancial en los tiempos de estudiantes en esta casa, con quien curiosamente no nos cruzamos en los tiempos de docencia de ambos en la Universidad de El Salvador, a quien me aproximaría la disciplina tributaria hace ya varias décadas, para forjar una amistad dentro y fuera de esa disciplina, para mí tan sólida, tan firme, tan valiosa y valorada. Este personaje, digo, ha ascendido a los peldaños más altos a que puede aspirar un abogado. Y lo ha hecho a fuerza de talento y de perseverancia en el esfuerzo, en el sacrificio, en el mantenimiento inquebrantable de la seriedad intelectual. Cuando ejerció de escribano, cuando ejerció de abogado, hoy que ejerce la magistratura, ejerciendo la docencia, dirigiendo tesis, concursando, siendo jurado de concursos, etc. Como diría Nimo, así lo veo yo a este personaje. Ha hecho todo esto y mucho más. Y por sobre todo, lo ha hecho con sobresaliente rectitud y con una admirable condición humana,
que le ha permitido forjar una legión de amigos y una familia ejemplar. Todo esto explica la justicia de este homenaje y nuestra enorme alegría de compartirlo. Canta Atahualpa Yupanqui: la moneda del bolsillo uno la puede guardar, la que se lleva en el alma se pierde si no se da. Yo agradezco a la Facultad de Derecho, a la señora decana, a los gestores de este acto, que me hayan dado la oportunidad de entregar en público a su verdadero dueño, a su familia, a sus colegas, a sus discípulos, en especial a sus amigos, estas monedas que he venido atesorando cada día de estas últimas décadas. Un abrazo a José, a Betty, a Mercedes, a Josecito a la distancia, con enorme afecto y reconocimiento, porque el triunfo de José, me consta, es el triunfo, pero también el mérito de los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora decana por invitarme a participar en este acto. Muchas gracias a José por haberlo aceptado. Hacer un homenaje a un profesor emérito de la universidad no es difícil si se trata de una persona como José Osvaldo Casás. Al fin y al cabo, un profesor emérito es un profesor que recibe una distinción por lo que hace: enseñar e instruir. Y José le ha dedicado muchos años de su vida a dictar clases e investigar en universidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, de toda la Argentina y del extranjero. Pero sin duda volcó sus mejores empeños, su dedicación, su constancia y su mayor entusiasmo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la casa de todos nosotros. Pepe dio clases e investigó, pero hizo mucho más que eso. Tal vez valdría la pena recordar esa famosa afirmación de que los pueblos que no reconocen su historia no comprenderán su futuro ni podrán mejorarlo. Él se ha preocupado de investigar el origen de la enseñanza de las finanzas públicas y el derecho tributario en la Facultad de Derecho. Y ha escrito un trabajo sobre este tema y ha dado a conocer a todos los profesores que le dieron difusión a las instituciones financieras y los trajo al presente. Y en el ámbito del Departamento del Derecho Económico Empresarial, en un mural, están las fotografías de todos que han sido, antes de ahora, profesores titulares de la materia. Y particularmente a él se debe un homenaje muy especial a un eximio profesor de Derecho Financiero, que fue Carlos María Giuliani Fonrush. El pretexto fue festejar los 80 años de vida de Giuliani Fonrush, pero en realidad el acto tuvo el sentido de un reconocimiento y un desagravio para quien, teniendo sobradas condiciones para ser profesor titular de la materia, por circunstancias diversas, no pudo acceder a la titularidad de la cátedra. Muchas veces, y seguramente muchos de los presentes, habrán oído hablar de Paul Keres, un ajedrecista de la mejor escuela rusa, a quien le decían el campeón sin corona. Giuliani Fonrush era un eximio profesor sin cátedra. Y quienes estuvimos presentes en ese acto sabemos que cuando concluyó el acto, Giuliani se retiró
con el corazón henchido de emoción, porque supo captar que los 80 años habían sido una excusa y supo perfectamente el interés que Casals había puesto en la realización del acto. Con lo cual, no solo reconstruyó la historia de la enseñanza del derecho financiero y tributario en la facultad, sino también que reparó y calmó un dolor que durante muchos años ese ser excepcional como persona y destacadísimo profesor había llevado en su corazón. Quienes han cursado en los últimos años la carrera de abogacía tienen que estar agradecidos al profesor Casals porque han conocido las instituciones financieras y las instituciones tributarias. Durante muchos años, egresados de esta casa tuvieron un contacto circunstancial o no tuvieron contacto con el derecho tributario ni con las finanzas públicas. Y en realidad esto no era razonable, porque en la evolución política y económica de los pueblos, un profesional del derecho no puede ignorar que es la actividad financiera del Estado, no puede ignorar los fines extrafiscales del Estado, lo que es un sistema tributario. El tributo no solo como recurso para satisfacer necesidades públicas, sino también como un extraordinario instrumento para redistribuir el ingreso nacional. Y digo que le deben estar reconocido a Casals porque fue el impulsor primero y el más entusiasta para que finanzas públicas y derecho tributario se incorporara como materia obligatoria para todos los que cursaron la carrera de abogacía. Y de ese modo se completara integralmente lo que a esta altura de los tiempos es exigible para un abogado que se desempeña en el ámbito público o en el ámbito privado. Y además del pasado, el presente y en el futuro, esta casa dentro de poco tiempo contará con una maestría de Derecho Tributario, cuya estructura, concepción y contenidos le pertenece al profesor Casals. No podría cerrar esta semblanza de todo lo que ha hecho Casals en esta casa si no agregara que primero informalmente y después institucionalmente inspiró la creación de un centro de estudios de la materia financiera y de la materia tributaria. Esto comenzó por su inspiración, con la reunión de los profesores titulares que emitieron algunas declaraciones sobre temas de importancia institucional en materia tributaria. En este punto valdría la pena recordar el pronunciamiento de esos profesores con motivo del anteproyecto Silvani, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que concebía la relación tributaria como una relación de poder. También deberíamos mencionar el pronunciamiento que hicieron los profesores titulares con motivo de la supresión del Tribunal Fiscal de la provincia de Córdoba. Y en esa misma orden de cuestiones institucionales no puedo dejar de mencionar el pronunciamiento compartiendo la doctrina de la Corte en materia de ejecución de laudos arbitrales. Pero pasó el tiempo e institucionalmente organizó el Centro de Estudios de Derecho Financiero y de Derecho Tributario que funciona en el Departamento de Derecho Económico Empresarial. Y en el contexto de esas actividades del centro se han realizado actos de homenaje, se han realizado jornadas, seminarios y también declaraciones. Hubo un acto de homenaje muy particular y muy singular. Se recordaron los 50 años del anteproyecto de Código Tributario OEA-BID de 1967, obra de Giuliani von Rusch, Valdés Costa y Gómez de Sousa. Y al concluir el acto, en ese mural que él creó para los profesores titulares, se colgó una foto donde están los autores del proyecto
Y de este modo indirecto, el campeón sin corona también está con los profesores titulares de la materia. Se han realizado jornadas sobre impuestos de sellos, sobre impuestos municipales, sobre reformas a la ley penal tributaria y previsional. Se han presentado libros de profesores de las distintas cátedras y también se han hecho publicaciones, como es la que tuvo lugar con motivo del fallo Intercop de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compartiendo y elogiando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 92 de la Ley 11.683 en cuanto permite a los agentes fiscales disponer medidas cautelares sin intervención judicial y muy recientemente, a fines del año pasado, un pronunciamiento sobre la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado. De este modo, el Centro de Estudios Financieros y de Estudios Tributarios se ha transformado en un observador permanente que analiza las cuestiones tributarias y financieras y desde un punto de vista estrictamente jurídico hace conocer una opinión académica sobre los planes y sobre las medidas que adopta el Gobierno. Y de este modo se concurre a que la docencia promueva en los estudiantes y los egresados la reflexión, que es en realidad uno de los desideratum de la universidad. Nadie que pasa por la universidad, haya cursado y concluido o no una carrera, puede prescindir del espíritu crítico. Para eso, para reflexionar y para reflexionar críticamente, está la universidad. Por todas estas actividades y por los logros que agradecemos, existen sobrados méritos para esta distinción que hoy homenajeamos y que merece nuestro aplauso. Felicitaciones, Casas. Es una cuidada estrategia para que no me digan que pare directamente. El único riesgo es que prácticamente se han encarnizado conmigo las vereditas de Buenos Aires, de baldosas rotas y de baldesas flojas, o sea, con lo cual no quiero que me tiren un cenicero, voy a tratar de ser breve y eliminar algunas cosas de la exposición que había preparado. Señora decana, he visto a los más veles autoridades de la universidad, expresidente de la academia, una serie de presidentes de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, amigos. Frente a la noticia que me brindara la decana, doctora Mónica Pinto, de esta actividad de reconocimiento por parte de la comunidad académica de la Facultad hacia mi persona, debo confesar que se me generaron sensaciones encontradas. Por un lado, un justificado orgullo al ser distinguido por los claustros de esta facultad, que es mi facultad. Por otro, la incomodidad de tener que pasar por este trance, entendiendo que había por lo menos dos circunstancias fundamentales que lo convertían en precipitado y en inmerecido. Pero además de esto, la imposibilidad de excusarme, porque había un hecho adicional, que creo que Mónica lo conoce, y es que si bien el año pasado plebiscitariamente la han ratificado los 3 claustros de la facultad para un nuevo mandato que ha asumido el 7 de marzo, cuando en febrero de 2006 impulsábamos la candidatura de Atilio Alterini al rectorado de la universidad y con los resultados de los comicios de 13 facultades sabía que teníamos los votos, nos reunimos y yo dije, debemos hacerlo sobre la base de la consigna
teniendo los votos, alterné el rectorado Mónica la facultad, aún no siendo consejera. Esa circunstancia nos hubiera impedido tenerla por 4 años más, porque los estatutos prohíben ejercer el decanato en 3 mandatos consecutivos. O sea, enhorabuena a todo lo que ha hecho, está todo lo que queda por hacer y que hace en estos 2 últimos años. La incomodidad, yo decía, obedece primero que yo soy un concepto tradicional y comparto, los homenajes deben ser póstumos o cuando alguien se aleja definitivamente de una actividad o se desvincula con igual carácter de una institución. Así, la muerte se convierte en un prerequisito para llegar al cielo de los homenajes. Y más allá de que a la muerte no le tema, a partir de mi profunda convicción de la trascendencia temporal del espíritu, realmente el seguir en esta morada terrenal me halaga por la felicidad que me brinda 40 años de matrimonio con mi mujer, mis hijos, mis nietos, mis amigos y las responsabilidades que tengo asumidas. Más aún, pienso que tengo por delante un largo camino pendiente que recorrer para poder culminar algunos proyectos y me alienta en esta esperanza mi médico de cabecera, el doctor Roberto Reusi, que dice que si bien tengo una serie de enfermedades bastante graves, que darían una buena fundamentación a un certificado de defunción, sin recurrir a la remanida fórmula de paro cardiorrespiratorio no traumático, que es una consecuencia natural de que alguien se ha muerto, de todos modos, de todas mis enfermedades, al menos de momento gozo de buena salud, con lo cual en mis proyectos no me asusta el homenaje y pienso seguir cumpliendo mi deuda con la facultad. En esta facultad he tenido enormes reconocimientos y muchas satisfacciones, y después voy a señalar cuáles son los 2 créditos que creo que tengo pendientes y que voy a tratar de satisfacer. Una pequeña referencia, para que no sean sorprendidos por las palabras demasiado halagadoras de 3 amigos, o sea, elegí 3 amigos, y de Mónica también en esta presentación. Respecto de Luis Lozano, diré que para mí es un gusto compartir el estrado del Tribunal Superior de Justicia, pero por una circunstancia muy particular. Con muy pocas palabras, en el 80% de los casos nos ponemos de acuerdo, y en el 20% restante nos ponemos de acuerdo que estamos en desacuerdo. Y al mismo tiempo, con una gran disposición recíproca de ambos a entender las buenas razones del otro, ese 20% se reduce. Pero cuando las posiciones son totalmente irreductibles, y me ocurre bastante en materia tributaria, soy un poco más garantista, sabemos respetar la manera de pensar de uno y de otro y seguimos manteniendo una amable convivencia como va a ocurrir en todo tribunal colegiado. En lo que se refiere a Jorge Damarco, que ha sido tan generoso, yo quiero recordar que cuando el doctor Horacio García del Zunce y el doctor Juan Carlos Luqui experimentalmente comenzaron a partir del instituto, no eran departamentos de Economía Política, Finanzas y Derecho Tributario, un curso de actualización para abogados y escribanos que se dictó entre los meses de abril y noviembre del 70, ya éramos compañeros. Posteriormente, por resoluciones del año 71, no voy a decir los números, de la facultad y de la universidad, se convirtió en carrera de especialización en Derecho Tributario y el primer director fue el doctor Horacio García del Zunce. Con lo cual he tenido mucho tiempo compartido, transitando el mismo camino, y han sido tantas las coincidencias en cómo concebimos la facultad, la familia, el país, que nos hemos convertido en grandes amigos. Con relación a Enrique Buligoni, encaré muchas cosas en común. Lo acompañé en la mesa chica cuando era presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y fue un gusto para mí hacerlo. Durante una década compartimos la asesoría jurídica de la Comisión Federal de Impuestos en un grado de mimetismo que algún secretario de la comisión, en un caso, entendió que el dictamen lo había hecho uno y la resolución otro. O sea, tramposamente nos había mandado 2 veces el expediente a ver si cambiaba, pero el enlace de la doctrina
condujo, que hizo el dictamen y yo había hecho la resolución por las iniciales, todos en términos coincidentes. Y por otro lado, en la amistad que además se cimentó en una cantidad de viajes, porque hemos hecho bastante turismo tributario. Realmente ha sido una buena excusa el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y sobre todo con la incorporación al Instituto de 3 países europeos, Portugal, España e Italia. 3 de los congresos fueron en estos países y en el resto de Latinoamérica, más las jornadas rioplatenses y las jornadas del Mercosur, que tienen la virtud, además de conocer el problema desde otras dimensiones, de sustraerse del ámbito de las obligaciones, de los compromisos, del teléfono, y profundizar el conocimiento, el intercambio de las ideas. Y esto, indudablemente, da cimiento a la amistad. Y recuerdo incluso, no lo había notado, cuando se incorpora Italia, luego de las 15ª jornadas realizadas en Caracas, el profesor Víctor Uckmer no pudo llegar porque lo robaron con un somnífero en el Hotel Sheraton, otros dan otras explicaciones, y fue en Caracas. Él, en reconocimiento, en el año 1992, invitó a todos los profesores a un congreso itinerante con las esposas, que comenzó en Génova y nos alojaron en Santa María del Ligure, después en Roma, Roma II, y después en Génova, prácticamente durante 40 días, o sea, fue maravilloso, con Gaetano Licardo. O sea, estos son los ámbitos en los cuales también se sueldan sólidas amistades. Y en los 3 hay un interés común por el derecho público no penal, que es una calificación que se utilizó mucho en la Procuración General de la Nación, y que estaba presente en Juan Carlos Luqui, que yo siempre considero un gran maestro, admirador a su vez de Rafael Bielsa, que en el Compendio de Derecho Público dedica 3 tomos, uno a Derecho Constitucional, otro a Derecho Administrativo, y quizás por la influencia de los franceses y la Avenida de la Argentina de Gaston Gess, el tercero Derecho Fiscal. O sea, creo que es un denominador común de todos los que hemos estado en esta mesa. Yo quiero aclarar además que llegué a esta facultad como un destino inexorable, no podía ser otro. Y ello no ocurrió como consecuencia de recomendaciones de gabinetes psicológicos ni de test de orientación vocacional, sino prácticamente por un imperativo familiar. Fueron decisivas algunas circunstancias. Mi padre vivía en un gran departamento de mi abuelo era abogado, tengo el orgullo de llevar su mismo nombre, José Osvaldo Casás. Se graduó en esta facultad, claro está que en la sede de la calle Moreno 353, en 1901. Su diploma lo tuve durante muchos años en mi despacho, y cuando había que pagar unos derechos de timbre, tenía unas estampillas obliteradas que marcaban un mínimo grado de contenido, no las cucardas de las tradicionales universidades europeas con cintas de colores y lacre y algunas universidades de Boston, pero atraía, era algo distinto. Lo curioso es que la gente se detenía, los miraba un rato, empezaba a hacer cuentas. Claro, no podía ser mío, salvo que hubiera llegado a la edad de Tutankamón. En algún momento me visitó el doctor Tulio Ortiz, siendo vicedecano, un hombre enamorado por esta casa, por su historia y por sus tradiciones. Miró, no hizo cuentas, y me dijo, qué bien nos vendría este diploma en el Museo de la Facultad. Y ahí está. Le cambiaron el marco para darle la pátina de más de un siglo, en esos términos, y orgullosamente lo cedí. En esas condiciones ya se estaban dando buenas circunstancias. Por otro lado, mi tío paterno, José Casás, era abogado, mi padre, Eduardo Casás, también siguió Derecho. Lo hicieron en esta misma facultad, en la sede inconclusa de Avenida Las Heras y Ascuénaga. Claro que voy a cometer una infidencia, pero me parece que es necesario plantearlo. Mi padre decía que las huelgas estudiantiles en la década infame del 30 de haber impedido avanzar más rápidamente en la facultad, mi abuelo sentía que por lo menos un título que en ese momento era menor, hoy es un título equivalente, el de escribano tenía que alcanzar, y siempre se pregonaba que le estaba faltando una materia, pero no lo daba nunca, o sea, alguno podía pensar que le faltaba materia gris. Entonces, en esas condiciones blanqueó su situación y en 4 años había rendido una única materia. Una única materia. Y yo tengo una serie de referencias. Se había hecho un gran amigo que con un esfuerzo de su familia había venido a estudiar a Buenos Aires, que vivían
a la vuelta de casa, nosotros vivíamos en Callao 67, un gran departamento, un inmenso departamento, y sobre Bartolo de Mitre había una pensión. Y entonces se resolvió un régimen para sanear esta situación que le impedía continuar en la casa, según mi abuelo. Y era que se reclutara a estudiar con el amigo, una muchacha que colaboraba en el servicio. A la mañana, cuando él llegaba, le llevaba una bandeja, termos con café, leche, tostadas, mermelada, les dejaba lavados 2 pijamas y se llevaba toda la ropa que estaba en ese momento requisada. Al mediodía y a la tarde, el almuerzo y la merienda, y la ropa solamente se reponía a la noche, y en estas condiciones, salvo que salían en pijama, no podían salir. En estas condiciones, en un año, terminó la carrera de escribano, 14 materias entonces, con el título bajo el brazo, entendió que su incursión y permanencia en la Facultad de Derecho ya habían sido muchas, y ahí abandonó los estudios. Así las cosas, con el firme propósito de alcanzar la meta de mi abuelo y de mi tío y superar en lo posible la modesta performance de mi padre, esto era el destino definitivo que me tocaba. Quiero hacer una pequeña referencia a los profesores que tuve en esa época. En filosofía lo tuve a León Duhovne, quien había nacido en Ucrania, se había radicado tempranamente en la Argentina, se doctoró en filosofía en el 1929 y su título de abogado era del 35. Yo lo tuve de profesor en 1960 y casualmente había publicado el año anterior, después lo supe, Teoría de los Valores y Filosofía de la Historia, de editorial Paidós. Esto me explica por qué insistió tanto en la axiología, en la teoría de los valores y la aproximación a la idea de la justicia, con una visión diferente en qué es la justicia de Hans Kelsen. Tuve en Historia Universal y sus instituciones a Ángel Enrique Lapisaelli, un magnífico profesor y docente, después catedrático de Derecho Romano, trágicamente falleció en un accidente automovilístico, que lo conocían una serie de compañeros que vendrían a ser condiscípulos al año siguiente porque provenían del Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde Lapisaelli enseñaba latín. En Historia de las Instituciones Argentinas, nada menos que a Víctor Tahuanzuategui, realmente uno de los hombres que más sabe de derecho indiano. En el seminario a Gregorio Weinberg, que además doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, la segunda línea de los profesores que daban los seminarios que se daban para grupos reducidos de alumnos, de 35 alumnos. Yo creo que algún error o la benevolencia de quienes las corrigieron, los exámenes en el primer cuatrimestre, por las calificaciones, me dieron el derecho a cursar con las materias en el segundo cuatrimestre Introducción al Derecho. Y lo hice con Remo Entelman, con lo cual tomé contacto con la escuela austríaca, con Hans Kelsen, con la teoría pura del derecho. Alguien que fue un precursor, y el doctor García Lorenzún se conoce por la carrera de especialización en competencia en el posgrado con la asesoría jurídica de empresas, que son los primeros buques insignias en el posgrado de esta facultad. Una pequeña referencia, voy a tratar de ser lo más breve posible. Esta facultad me permitió conocer grandes juristas, mejores maestros y hombres que formaron discípulos y sentaron escuela. Desde el punto de vista del perfil jurídico, realmente me sorprendieron Sebastián Soler en Derecho Penal, Enríquez Díaz y Guijarro en Derecho de Familia. De quienes dieron testimonio de consecuencia, y además de profesores fueron maestros, nunca me voy a olvidar de uno, que es Jorge Antonio Batea, que era adjunto en ese momento de Ambrosio Gioja. Y yo, embelesado, iba al salón contiguo en que se reunía el Consejo y lo escuchaba defender la renovación del contrato del republicano exiliado en la Argentina, profesor de Derecho Penal, Luis Jiménez Azúa. Representaba a la minoría del claustro de graduados y encendidamente defendía la aprobación de las equivalencias que solicitaban los estudiantes que provenían de otras universidades del país y habían llegado a Buenos Aires. Por eso, conociendo su estatura moral, para mí no fue un hecho que me sorprendiera que, siendo juez de la Corte y elevado el número de ministros de 5 a 9, él tuviera prefijado como un paradigma que cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia sale por la ventana y silentemente renuncia a su cargo. Dentro de quienes formaron escuela, hay muchos, pero quiero referirme a Luis María Vigollero. Algunos lo criticaban porque era muy impostado, incluso hablaban de Bofi Bambollero, pero la verdad hay que recordar que formó discípulos e hizo escuela.
a través de la cátedra integral, cuando todavía no estaba estructurada la carrera docente de la facultad, con sus adjuntos y con sus ayudantes, egresados y alumnos. Tengo una infinidad de anécdotas, yo creo que está bastante más interesante el cóctel, pero solamente alguna referencia. Fue una época verdaderamente difícil. Difícil en la carrera. Hoy, con el régimen de la cursada, se accede al título, que en definitiva se convierte ya no en el punto de llegada, sino en el punto de partida para otros emprendimientos, por muchos más. Yo había participado en una asociación civil, la Cooperadora de Ciencias Sociales, que tenía la edición de los programas y la guía de estudio. La guía de estudio tiene una serie de contenidos, las autoridades de la facultad, los consejeros titulares y suplentes, el contenido sinóptico de las materias, el régimen de equivalencias, la suspensión por los aplazos en los exámenes libres y además la nómina de egresados del año anterior. Al ciclo se presentaban entre 5 o 6 mil alumnos y había unos pocos cientos de estudiantes que se graduaban de abogados. Y realmente era muy difícil afrontar los exámenes libres en un régimen de exámenes mensuales. También se construyó entonces un relato. Para algunos alumnos, algunas cátedras, más que cátedras, eran pelotones de fusilamiento. Pero de todos modos, es una gran facultad. Yo creo que hoy no existe el limitacionismo, podemos superar y tenemos muy buenas marcas. Por otro lado, empezaron a aparecer unos muy escasos cursos de promoción sin examen. Primero de 25 alumnos. Claro, no había una mitad aritmética, o sea, 13 o 12 ingresaban por promedio y 13 o 12 ingresaban por materias aprobadas. Después la presión estudiantil los elevó a 30, 10 ingresaban por promedio, 10 por materias aprobadas y 10 por sorteo, con lo cual también importaba el azar. Por otro lado, algunos recuerdos al pasar. Hubo algunas cátedras que fueron más flexibles. Me acuerdo de Carlos Juan Zavala Rodríguez, que había sido ministro de la Corte en ese momento, creó un curso de un año, y también en un curso de año muy exigente, que era prácticamente dar 3 exámenes libres, Isidoro Ruiz Moreno, Internacional Público. El régimen de equivalencias permitía mantener la materia prácticamente hasta el final, en el plan de 25 materias, con lo cual uno en filosofía tenía la posibilidad en el departamento, evaluado por 2 profesores, tenerla por aprobada, uno se inscribía en una mesa libre y cuando había rendimiento internacional le pasaban la nota. Con lo cual terminó el curso, demoré un año para hacerlo en curso, porque desgraciadamente venía con una mala performance, o sea, no conocía el bochazo, no hubiera cambiado mi vida y hubiera terminado mucho más rápido directamente. Y muchas veces fueron las que me achiqué, decía mi apellido y quedaba inmovilizado en el asiento y no pasaba, y otro más de repaso. Decidí perder un año y hacer el curso, como un procedimiento más seguro. Apenas me pasa la nota, me inscribo en filosofía. Tenía que darme un tema de elección, con lo cual no había que hacer una mala performance simplemente en algo ya conocido, y le pasaban la nota que uno tenía. En ese momento se tomaban alguna pastillita para no dormir, yo estaba un poco con taquicardia. Entonces, en la cátedra internacional privado, que realmente una persona que recibía con gran bonomía, en una actitud amistosa, que era Margarita Argugas, le pedí si podía rendir. Y terminé las 2 últimas materias el mismo día. En ese momento había una larga espera frente a Bedelía, estaban los parlantes. Después de levantar la mesa, había que pasar las actas, firmar los profesores y empezar la lectura. Había un silencio sepulcral directamente. Y en un momento que la cuestión era complicada porque había pocas calificaciones, solamente 5. Aplazado 0, aprobado 4, bueno 6, distinguido 8 y sobresaliente 10. Podría decir una cantidad de cosas. Me tocó el mejor momento en la Universidad de Buenos Aires. El mejor momento porque se había superado el enfrentamiento y el antagonismo de peronismo-antiperonismo, o sea, en el 60. Si bien algunos profesores no estuvo en la facultad, porque era un territorio prohibido como Borda, ¿no es cierto? Harras tuvo algunas dificultades, se dice, estuvo a punto de ser designado en algunos concursos, yo lo busqué en el archivo de la facultad. O sea que en realidad circunstancias de tiempo y un nuevo golpe militar le impidió, porque estaba propuesto en primer término. Pero esa universidad que conocí hasta la noche de los bastones largos, el 29 de julio del 63, derrocado al presidente constitucional Arturo Humberto Ilia, fue el periodo de gloria de la Universidad de Buenos Aires.
en que con distinto anclaje filosófico tuvo rectores de la envergadura de Riccieri Frondizi, Julio H.G. Olivera, el ingeniero Hilario Fernández Long. O sea, fue una época magnífica. Un simple comentario al pasar. Fui un buen estudiante, aplicado estudiante, incursioné tibiamente en la política universitaria y como estaba haciendo esto, traduje algunos recuerdos en la agrupación reformista de Derecho, que era una agrupación reformista moderada que estaba nutrida por socialistas, no muy de izquierda, demócratas progresistas, sobre todo radicales. Recuerdo algunos nombres: Néstor Laporta, Antonio Cartaneá, Helios Guerrero, Juan Octavio Gauda, Guillermo Bueno Huello. Me recuerdo además la dificultad de recolectar fondos para hacer 100 carteles. 100 carteles en colores, en una imprenta de artes gráficas, La Familia Italiana, que nosotros colocábamos ingenuamente el día antes de las elecciones. Las agrupaciones mayoritarias eran el MUR, Movimiento Universitario Reformista, más volcado a la izquierda, y el MUC, un movimiento universitario de centro que más que de centro era un poquito de izquierda, un poco de derecha. Y claro, recurrían a las empresas que hacían publicidad en la vía pública con pegadores profesionales. Nuestros carteles duraban 5 minutos. Pero por lo menos viví un muy lindo momento. Un lindo momento en que, más allá de los desencuentros en el orden nacional, con proscripciones y demás, en la facultad los comicios eran un motivo de alegría, hasta que se produjo un trágico episodio el 5 de junio de 1962, en un tiroteo promovido probablemente por lo menos extraños a la facultad, en que murió una alumna, Norma Beatriz Melena. Yo voy a dejar de largo las referencias de por qué me dediqué igual que al derecho tributario, solamente una. Gravitó decididamente haber hecho la carrera de especialización. Con Eduardo García fuimos los 2 primeros graduados. La personalidad de Juan Carlos Luque, a quien visité infinidad de veces en su estudio de Hipólito Yrigoyen frente a Plaza Lorea y después en Avenida Mayo. Se decía conservador, sonaba conservador, pero realmente transmitió una gran simpatía de alguien que había sido protagonista y testigo de nuestra historia, que tenía un manejo erudito de Esteban Echeverría, Juan Vistalverde, Domingo Faustino Sarmiento, José María Gutiérrez, José Manuel Estrada, Aristóbulo del Valle, Manuel Augusto Montes de Oca, Joaquín B. González, y llegaba hasta Juan Antonio González Calderón. Y además, en el derecho administrativo, porque siempre hizo una prédica de exaltación a Bella, es decir, desde la universidad dirigió la obra de homenaje en 3 tomos. Yo, como he dicho, y salteo la mitad de las páginas, con la Universidad de Buenos Aires estoy en deuda. No soy acreedor a ningún reconocimiento ni ningún homenaje. Simplemente, algunas referencias, la campaña que hicimos para que la materia volviera a ser obligatoria, la logramos también con el apoyo de los alumnos, en los encuentros de profesores y alumnos promovidos por la revista Lecciones y Ensayos. Las resoluciones fueron contundentes los alumnos. Los encuentros de profesores que promovió, con profesionales del derecho y ciencias económicas, que promovió la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. En estos términos el terreno estaba fértil y Atilio Alterini, dentro de los compromisos que asumió, era el de modificar el plan de estudios y reivindicar nuevamente la materia como materia troncal obligatoria. Cuando Alessio había tenido alguna dificultad, votó como consejero a partir de la reforma. Yo argumentaba un poco mal. Decía, Benjamin Franklin dice que hay 2 hechos inevitables en la vida del hombre: la muerte como final de la vida y el pago de los impuestos durante la vida. Y él me dice, con tu criterio tendríamos que enseñar solamente derecho sucesorio y derecho tributario. Pero de todos modos, en el Consejo Superior, él explicaba las dificultades de cambiar un plan de estudios. Era como trasladar un osario de un lugar a otro y poner en el mismo lugar los huesos de cada uno de los muertos enterrados en tierra, porque siempre hay disputas, pero acompañó siendo consejero. Y lo que es más importante en ese momento es que Jorge Sáenz, que había sido el inspirador del proyecto de reforma del año 85, reconoció de que él estaba convencido de una carrera con un ciclo básico común y especializaciones, pero que una gran omisión había sido la de finanzas públicas y derecho tributario. Finanzas públicas, porque nadie puede saber teoría del Estado, porque hizo hablar de que el Estado es poder sobre una población en territorio sin tomar la noción de ingresos o gastos públicos, porque sin tesoro no hay poder, no hay Estado, no hay nación.
Y además, hoy, la importancia que toma el derecho tributario en cuanto la comunidad de contribuyentes es el legitimado pasivo final de los compromisos que tienen los estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, eleva la presión fiscal y hay una puja incesante entre los que quieren cobrar, a veces para gastar en cualquier cosa, pero a veces para cubrir dar satisfacción a estos derechos y quienes no quieren pagar. Hay abuso de fiscalismo. Por otro lado, también existe algún tipo de actividad en la cual uno observa que, sin ser totalmente polizones, hay mucha gente que vive en la sociedad como en un crucero del Mediterráneo de primera y paga boleta de tercera al pagar los impuestos. Entonces, los impuestos hay que conocerlos porque para algunos no es una fiesta del Estado, pero la fiesta del Estado hay que saber cuántas fiestas tenemos y quién paga la fiesta. Entonces, me parece que desde el punto de vista propedéutico, ver finanzas públicas también es útil. Yo quiero reconocer de la facultad, como dijo Damarco, esta campaña incesante que tuvimos año tras año para recuperar la materia como materia troncal obligatoria y hoy en el ciclo profesional orientado, con lo cual están más avanzados en la carrera. 2, la creación del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario, en homenaje a Carlos María Julián Fonrús, que creó una institución similar, el Centro Permanente de Estudios de Derecho Financiero en el año 1938, que permitió que en el año 42 de esta facultad se hiciera el primer anteproyecto de Código Fiscal Nacional. 3, y tengo muchas cosas para agradecer, 3, pero voy a terminar. 3, que la facultad y la universidad le dieron impulso a la designación como doctor honoris causa al profesor emérito de Génova, Víctor Gumar, quien frente a la declaración de default de la Argentina, por lo menos tuvo una voz crítica para los bancos italianos que a través de información privilegiada y sabiendo que los segundo y tercer tramos del blindaje del Fondo Monetario no llegaba, se desprendieron de toda su cartera de títulos, lo cual habla loablemente y de su cariño por América del profesor Víctor Gumar. Además, no recibo más que distinciones, para mí fue un honor ser propuesto y haber ganado el premio facultad, además el premio Montes de Oca. Yo soy deudor de la facultad y digo cuáles son las dos deudas y termino. Yo quiero impulsar, para que la diga cualquiera, pero porque la condució maravillosamente la carrera Esteban Urresti, pero hay que hacer la maestría. Y hay que hacer la maestría porque creo que con seriedad, con dedicación, 3 universidades privadas tienen la maestría en Buenos Aires, primero la Católica, después la Austral y la Di Tella. Y nosotros tenemos más de 40 años de perseverar en este camino y siendo el buque insignia de nuestras universidades, más allá que tenga más historia la de Córdoba, tenemos los premios Nobel, los presidentes, es necesario que avancemos. Y me parece que hay que estructurar la maestría. Y además, me parece que es inmoral tener un cupo que a veces hay inscriptos que no pueden hacer la carrera, porque tenemos un cupo y está sobredemandada. Entonces también hay que dar la posibilidad de la maestría. Y en segundo lugar, yo me siento abochornado algunas veces cuando una historia bastante detallada de las cátedras, de los primeros profesores, Carballido, después el profesor emblemático José Antonio Terry, ministro de Hacienda de 3 presidentes, y hasta la actualidad la haya escrito y la haya publicado en los anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. O sea, tengo que terminar la historia de las cátedras. Con lo cual, este reconocimiento importa de mi parte tener que asumir más férreamente el compromiso, quizás a expensas un poco de mi tiempo y de otras cosas, de cumplir estas 2 asignaturas pendientes, darle impulso a la maestría y publicar definitivamente esta vilela que lo va a publicar desde ad hoc la historia de las cátedras de la Facultad de Derecho. Mónica, a todos ustedes, a las palabras subjetivas de los amigos, a todos los que están presentes y a tantas caras amigas, a todos muchas, pero muchísimas gracias. Allá anda. Yo creo que podemos aplaudirlo todos y por mucho tiempo, pero lo que yo no dije al inicio y los que vinieron a otros eventos deben haber notado la omisión, es que, porque el ambiente me inhibió, es que esta es una ceremonia de mimos, es una ceremonia en la que mimamos a nuestro homenajeado. Y como a Pepe lo queremos mimar,
no tenemos ninguna plaqueta ni ningún pergamino para regalarle. Nosotros en esta Facultad de Derecho pensamos que tenés cuerda para rato y para que en cada minuto de tu vida te acuerdes de la facultad, queremos hacerte este regalito. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos todos invitados al Salón de Consejo, que es inmediatamente después de este salón, para brindar con Pepe por este homenaje. Muchísimas gracias. Sacamos el swatch del medio.